Callecita de Corozal, tan bonita que se ay, callecita de Corozal, tan bonita que se adornada por mujer, de mañanita y en la atardecer. El Corozal socioeconómico. 30 años antes de finalizar el siglo XVIII, se fundó a Corozal en tierras adquiridas de Hato Corozal, una hacienda enorme, ganadera y de poca agricultura, como presagio de lo que sería el futuro Corozal. En sus primeros años fue una aldea mejor que las vecinas, donde los más pudientes ganaderos latifundistas predominaron. Debió ser que la gran mayoría de ellos, por supuesto españoles o descendientes suyos, se beneficiaron con los regalos de la corona española. Pregunta: ¿fue aquello de los primeros desalojos de los nativos? Dadas las circunstancias de ser bañada por arroyos y manantiales provenientes de aguas potables subterráneas, de topografía ondulada y abundancia de árboles frutales, maderables y ornamentales, asimismo de plantas menores muy útiles para diversos propósitos, Corozal se hizo llamativa para ser poblada. Al siglo XIX, o de la independencia y de objetivos liberales, pasó Corozal creciendo como un fortín de las tradiciones españolas. Se hizo como un pueblo español, pero de construcciones mezcladas, las del tipo español colonial con las de los nativos tradicionales. De mampostería y de paja fueron las casas de los tiempos del siglo XIX. La economía corozalera dependía de la ganadería latifundista, muy productiva para el dueño, demasiado asfixiante para la menor mano de obra que requiere tal tipo de explotación ganadera. A pesar de la abolición de la esclavitud en Corozal, en toda Colombia, hubo esclavos, muchos durante el siglo XIX. Este fue un siglo del negocio del ganado, principalmente de esclavos trabajadores sin paga, de campesinos bastante provenientes de los nativos, de unos pocos obreros de los diferentes tipos de construcción, de muchos artesanos del barro, el cuero y la madera. Los emigrantes europeos o descendientes de ellos, mejor instruidos, con más oportunidades, empezaron sus grandes, enormes fortunas en ese siglo, cuya característica dominante fue el latifundio ganadero fácil y la servidumbre de esclavos de nativos con sus hijos casi gratis, porque bastaba como pago el alimento cuantitativo. Pero hubo moradores con iniciativas no ganaderas, los que explotaron la fabricación del ladrillo. Hubo panaderías, bollerías, ollas de barro, utensilios de cocina y como ornamentales de totumo, de coco, de calabazo. Lavanderas, planchadoras, la partera, sastres, costureras y remendadoras a punto de agujas de mano, las cocineras, las aseadoras, el peón casero, el letrinero, más los que a propósito olvido construyeron la base de la pirámide social, cuya cima permaneció en los poderosos señores ganaderos. Pero ya desde principios del siglo XIX, en el pueblo se daba un ambiente para crecer intelectual y cívicamente. Quizás con la noticia de que en el nuevo país, al norte de Sudamérica, crecía un pueblo de fantasía, un corregimiento de gobierno de Cartagena, bautizada como San José de Corozal,
del que se decía que las lluvias eran invertidas, del suelo hacia el cielo, y donde la ventral parte del arco iris también estaba hacia el espacio azul, se atrajo ya para finales del siglo XIX e inicios del XX a gentes de etnias tan diversas que se llegó a creer que en Corozal había dominadores de varios idiomas. Que Corozal en el siglo XX siguió ganadera, eso fue prioritario. Pero que a Corozal llegaron músicos, pedagogos, sastres, carpinteros, plomeros, maestros de la construcción, mecánicos y más de la revolución industrial, como emigrantes voluntarios o empujados por las guerras europeas, y con ellos un equipaje de diferentes maneras de hacer las cosas, los negocios y las industrias que bien pudieron cambiar el destino de ganadería tradicional, latifundista y trashumante por intensiva, tecnificada y generadora de trabajo de grandes pudientes y mano de obra capacitada. Eso fue diferente. Aunque hubo una integración cívica en el tiempo de oportunidad de cambio de destino, primera mitad del siglo XX, que con menos prejuicios sociales generó edificios, manejo de las aguas potables, drenajes, las cunetas de las calles, un hospital estupendo, el parque, avenidas arborizadas, el aeropuerto, escuelas, un generador eléctrico suficiente para todo el municipio, el mercado, talleres, tiendas, almacenes, les decimos en Colombia, donde se podía adquirir un auto Ford, una máquina Singer para coser vestidos, un generador casero o industrial alemán, bombas de agua o insumos para la ganadería, la construcción y las demás actividades que movían la economía del pueblo y generaron empleos. Esa Corozal llegó a tener una de las mejores orquestas musicales del país, pero también una lenta fuga de cerebros que después y hasta ahora ha sido acelerada por la única causa de un desacierto que eliminó la integración de los diferentes estratos sociales, los diferenció por prejuicios, anquilosó al rico y determinó al pobre a superarse. Ahora dirigen la clase media y la pobre alta. De las opulencias de los señores feudales ganaderos no hubo un frigorífico, tampoco una transformadora de leche vacuna, ni un solo patrocinio o sociedad con los inversionistas progresistas foráneos. De ser el eje político de Bolívar, se pasó a la desmembración del municipio en el atrasado Sucre. Se siguen fugando los cerebros, pero se ha llenado aquel ejemplar vividero de política asquerosa, de desorden urbano, de tiendas de plásticos y de centenares de miles de motocicletas a las que el peatón debe cederles los rudimentos de aceras y el errado concreto de unas calles repletas de groserías y de mujeres en calzoncillos y en chancletas chinas de plástico. La Corozal optimista del primer medio siglo XX, de unión en progresista civismo inclusionista, de ejemplares colegios, culta, señorial, perla de las sabanas, ánfora de buenas costumbres, musical, alegre, tranquila, de injerencia en el desarrollo regional y en el asunto político, de pronto se vio sorprendida por un desacierto elitista que la sumió en irreconciliables grupos sociales para golpear y reducir a exponenciales de cero
a los estratos altos, que se negaron a patrocinar industrias y comercios que hubieran disparado a Corozal como cohete hacia el futuro desarrollado, para mejor arruinarse y ser desplazados por los emergentes profesionales de los estratos inferiores y de los comerciantes foráneos. Guillermo L. Barrios Montes, La ñapa, para lastimar al ojo irritado. Corozal, de ser miembro a tener en cuenta en el departamento de Bolívar, pasó a ser la perra a la que le ha ido muy mal en la misa política de Sucre. Corozal, que tiene tu hijo que te quiere con pasión. Ay, por eso nunca te olvido, te llevo dentro del corazón. Ay, por eso nunca te olvido, te llevo dentro del corazón.